Buenas tardes hermanos. Es el primer domingo de este nuevo año y bueno, estamos agradecidos con el Señor de que podemos reunirnos en su nombre para celebrar, para recordar su resurrección y la razón por la que nos encontramos en esta tarde reunidos aquí. Recuerde que no recordamos la resurrección de Cristo solamente en lo que llamamos Semana Santa. Cada domingo nosotros recordamos que Él resucitó, venció a la muerte y esa es la razón por la que estamos aquí. Muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad para, ya que estamos iniciando un nuevo año, utilizar el texto de la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, donde estamos estudiando la última parte del verso 10, y aplicarlo a este año nuevo que estamos comenzando, precisamente este día. Decía hace rato, no solamente es el primer día de la semana, es el primer día de este nuevo año. Y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 13. Vamos a hacer la lectura de estos versos. No creo que alcancemos a estudiarlos completamente, pero quisiera concentrarme en la última parte del verso 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 al verso 13. El apóstol Pablo escribe a la iglesia: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Antes de ir directamente al tema, déjeme decirle que la esperanza mayor del creyente no es un nuevo año, sino la consumación de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Recuerde que estamos hablando acerca del tema carácter y características del día del Señor, y quiero que veamos esta última frase con la que concluye nuestro verso 10, pero que forma parte del argumento que el apóstol Pedro está utilizando para llevar a la iglesia a entender el juicio que, como ya hemos visto, el apóstol Pedro está hablando sobre el juicio del año 70, pero que tiene aplicación y tiene principios prácticos para nosotros. Al final del verso 10 tenemos esta frase: y la tierra y las obras que en ella hay serán, dice la Reina Valera 60, serán quemadas. Pero la mayoría de los textos antiguos no dice serán quemadas, sino utiliza otra palabra que es serán reveladas o serán descubiertas. Así que la idea que tiene el apóstol Pedro sobre el día del juicio no es que el juicio traerá la aniquilación del sistema, la aniquilación del mundo, sino la revelación, o pondrá al descubierto las obras de cada uno de los habitantes de la tierra. Y ahí es donde quiero, hermanos, que podamos entender este versículo a la luz, primero, de lo que el apóstol Pedro está escribiendo, y en segundo lugar, a la luz de lo que estamos viviendo. Hermanos, al iniciar un nuevo año, la mayoría de las personas en el último día del año comienzan a pensar en un nuevo año como en un nuevo comienzo. Muchos dicen año nuevo, vida nueva, borrón y cuenta nueva. Y comienzan a pensar que de alguna manera lo que hicieron lo que hicieron en el año pasado, de alguna manera va a desaparecer y no va a afectar el año que están comenzando a vivir. La mayoría piensa en un nuevo año como en una nueva oportunidad de vida. Vamos a empezar de nuevo, ya sea como familia, como matrimonio, como hijos, como estudiantes, como trabajadores. Todos piensan en un año nuevo como en una nueva oportunidad de vida.
a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, cada año se acumula sobre nuestras espaldas. Y cuando nosotros estemos en el juicio delante del Señor, Él no va a decir, voy a comenzar a juzgarte a partir del año que tú dijiste borrón y cuenta nueva. Las cosas no funcionan así. Él no va a decir, te voy a comenzar a juzgar a partir del 2017 o 2018 o 2020. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios, mis amados hermanos, es que el juicio que Dios ha de traer, como los juicios que Dios ha traído y el juicio que Él ha de traer sobre toda la raza humana, será un examen cuidadoso y meticuloso de toda la vida del ser humano. No de unas partes, no de un tiempo para acá, sino de todos los aspectos y de cada una de las cosas que el hombre hizo a lo largo de cada uno de los años, de los minutos, de los segundos que vivimos en esta tierra. Juzgará las cosas que hemos hecho en oculto, las cosas que hemos hecho en secreto, Él las va a juzgar. Él va a juzgar las cosas que hemos hecho públicamente, lo que hemos dicho en lo secreto con algunas personas, lo que hemos dicho en público, pero no solamente lo que hemos hecho, no solamente lo que hemos dicho. El juicio de Dios será tan exacto que Él ha de juzgar nuestros pensamientos también. A la luz de esto, hermanos, a la luz no de un juicio que se avecinaba en el futuro lejano, sino de un juicio que se avecinaba para la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pedro, en un futuro cercano, los exhorta, los llama a considerar que el juicio tiene un propósito. Dice la última parte del verso 10, descubrir todas las obras que han sido hechas. Esta no es una idea nueva, así es que este es el primer punto, mis amados hermanos. Si usted siente los estragos de los años que usted ha vivido y todavía no estamos delante de la presencia de Dios para ser juzgados, piense la agonía que ha de sentir cuando estemos en la presencia de Dios. No para decirnos, hablándonos por nuestro nombre, está terminando este año para ti, vas a comenzar un nuevo año, sino más bien para ser considerados, para entrar al reino eterno o no ser parte de él. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, le decía, cuando el apóstol Pedro habla acerca de la tierra siendo juzgada por el fuego, la intención no es la destrucción, sino la revelación de la manera en que hemos vivido. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 11 hasta el verso 15, el apóstol Pablo utiliza el mismo argumento o la misma metáfora de fuego para hablarnos del juicio o de una manera en que el hombre es juzgado, para poner al descubierto el tipo de vida que ha vivido. Primera Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12, si sobre él, es decir, sobre el fundamento que es Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y observe usted el mismo lenguaje que está utilizando el apóstol Pedro, porque el día, ¿cuál día? El día de Cristo, el día del Señor, exactamente, el día del Señor. Hace rato, en la lectura que hizo nuestro hermano Rafa al inicio, leía esa parte del Evangelio donde el Señor Jesucristo dice que el Padre le ha entregado todo el juicio. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dejado el juicio al Hijo. Así que de esto mismo está hablando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El día en que el Señor ha de juzgar a los hombres, el día de Cristo, el día del juicio. Este día mostrará, pues, por el fuego será revelada.
Este día la mostrará, pues por el fuego será revelada. Y el fuego probará la clase de obra de cada uno. ¿Observa usted cómo el fuego aquí no es la destrucción de todo, sino la revelación? El fuego no viene para destruir al mundo, sino para revelar las obras de cada uno de nosotros. Verso 14, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por medio del fuego. Es la misma idea que está utilizando el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro, cuando Pablo, cuando la Escritura habla acerca del fuego, no habla entonces de un fuego que extingue, que consume, que aniquila todo, sino de un fuego que revela lo que está dentro, que hace público, que hace notorio. El propósito de los juicios de Dios entonces tiene como fin demostrar la calidad de vida que el hombre ha estado viviendo. El juicio del cual los apóstoles estaban hablando, ese juicio que cayó sobre la nación de Israel en el año 70, debemos entender que hubo un grupo que al rechazar a Jesús como Mesías, se mantuvo firme en el judaísmo, es decir, en los sacrificios, en el ritual del sacerdocio, llevando ofrendas al templo hasta que el templo fue destruido por el fuego. Pero hasta antes de eso, toda esa gente prefirió confiar en los rudimentos o en los elementos que usted recuerda. El apóstol Pedro dice serán desechos los elementos. ¿Qué elementos? Hemos visto a la luz de otras cartas que los elementos son los principios de la religión. Pablo a los Gálatas, el escritor a los Hebreos, también en Hebreos capítulo 6, utiliza la misma palabra que está utilizando el apóstol Pedro, y en Hebreos capítulo 6 dice, por tanto, 6:1, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, los elementos, dejando los elementos, lo inicial, avancemos a la perfección. En este caso, hermanos, estamos viendo cómo el juicio puso a prueba. Algunas personas no creyeron en el Mesías y se mantuvieron en lo rudimentario, en los sacrificios, en el sacerdocio. Cuando vino el juicio, su obra fue puesta a prueba. En otras palabras, en aquello que creyeron, al ser pasados por el fuego, demostró que había sido vana su fe. ¿Se acuerda usted del cuento de los 3 cerditos? ¿Sí? ¿Y el lobo feroz? Bueno, este cuento podemos usarlo para hacer una analogía. ¿Recuerda usted que uno de los cerditos se escondió en una casa de paja? Confió en que esas endebles, frágiles, débiles paredes de paja iban a ser capaces de guardarlo en el día del peligro. Usted sabe el cuento, ¿verdad? Llegó el lobo, sopló y sopló y sopló. ¿Y qué pasó con la casa? Se cayó. ¿Recuerda usted ahora lo que no fue un cuento, sino que fue una parábola del Señor Jesucristo? ¿Con qué compararé a un hombre prudente? Lo compararé con un hombre que construye su casa sobre la roca. Y entonces no viene el lobo, sino que nos habla de situaciones reales. Dice Mateo capítulo 7, que es donde encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Verso 25, verso 24, edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un hombre insensato que edificó sobre la arena, que edificó su casa sobre la arena y cayó el mismo tipo de circunstancias que el anterior. Al que edificó sobre la roca le cayó la lluvia, igual que al que edificó sobre la arena.
Al que edificó sobre la roca, vinieron los torrentes de agua y soplaron los vientos, lo mismo al que edificó sobre la arena. Pero la diferencia está sobre el fundamento en el cual edificaron. Quien edificó sobre la roca, su casa no cayó. Quien edificó sobre la arena, fue grande su ruina, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Circunstancias distintas? ¿Eventos diferentes? La diferencia fue sobre qué edificaron y qué material utilizaron para edificar. Mis amados hermanos, no estamos al inicio del juicio de Dios. Estamos al inicio de un nuevo año. Cada año se levantan voces de personas que pretenden ser profetas y que hablan de un año terrible, ¿no es cierto? De angustia, de dolor, los pesimistas, los apocalípticos que dicen que en este año el mundo se acaba. No se acabó en el 2016, ya lo habían predicho en el 2016, no se acabó. Ahora los apocalípticos dicen 2017 el mundo se acaba. Los pesimistas que hablan de todo lo mal que va a ser este año, incrementos por un lado, problemas políticos por otro, terrorismo por otro. Bien, la diferencia no está en las circunstancias que vamos a vivir en este año, sino sobre qué vas a edificar o sobre qué estás edificando tu vida. Eso es lo que va a ser la diferencia entre unos y otros. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo anunció, cuando el Señor Jesucristo habló, les dijo: a ustedes como a todos les va a caer la lluvia, les va a soplar los vientos y van a venir torrentes de agua sobre sus vidas. Pero la diferencia está entre si ustedes obedecen o no obedecen, si ustedes escuchan o no escuchan. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. El juicio va a revelar la calidad del material que tú utilizaste para vivir tu vida. ¿Qué tipo de cosas estás usando para edificar tu vida? El apóstol Pablo es mucho más metafórico. Dice él, hablando a la iglesia, el fundamento es Cristo. Pero hablando sobre la gran cantidad de creyentes, él dice: algunos, aún teniendo el mismo fundamento que es Cristo, algunos edifican muchas otras cosas o utilizan muchas otras cosas para edificar. Algunos usan hojarasca, usan heno, dicen sí, Cristo salva, pero comienzan a enseñar sobre esa base o sobre ese fundamento muchas otras enseñanzas que no sirven para vivir la vida. No sirven. Quisiera hacer una analogía, una comparación. Hoy muchas iglesias dicen: sí, Cristo es esencial para la fe, debes creer en Cristo para ser salvo. Y comienzan a edificar con confesión positiva, con prosperidad, aunque aparentemente tienen el fundamento, lo que utilizan para levantar es hojarasca, es heno. Piensen en todas esas personas que dicen, por ejemplo, utilizando mal la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Este año mucha prosperidad, mucha bendición. Vienen aspectos que no esperaban y su vida se derrumba porque utilizaron heno, hojarasca, madera. Sí, aparentemente creen en Jesucristo, pero los materiales que utilizaron para edificar su vida no sirvieron. El apóstol Pedro llevó a la iglesia a la realidad de un juicio inminente para ellos, a la realidad del juicio que estaba por caer sobre Jerusalén. Y él les dice en el verso 10, cuando ese juicio venga sobre la tierra, cuando ese fuego envuelva la tierra, y aquí entendemos que el lenguaje es metafórico, no es un lenguaje literal, metafórico. Cuando ese fuego envuelva la tierra, la obra de cada uno será descubierta, el fuego lo revelará. Ahí será visible toda la calidad de las cosas que tú utilizaste para edificar tu vida. El juicio va no solamente a poner a prueba, va a revelar la calidad del tipo de vida que tú llevaste. Si tú y yo nos enfrentáramos a este juicio hoy, en este momento, sin más oportunidad de cambiar absolutamente nada en nuestra vida, ese fuego, ¿cuánto de tu vida quemaría?
y cuánto quedaría en pie. Piensa, si en este mismo instante tuviéramos que enfrentar ese juicio de fuego, ese juicio que ha de revelar absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho, en qué hemos confiado y cómo hemos vivido nuestra vida, qué pensamiento ha dirigido nuestra mente, qué filosofía, qué teología ha sido la que hemos utilizado para construir nuestra vida, y en este momento el fuego cayera sobre nuestra vida, ¿cuánto de lo que hemos construido quedaría en pie y cuánto llegaría a una ruina total? Piense usted en Adán, el juicio le llegó en un momento. Él confió en la filosofía, en la teología de la serpiente. Si comes de este fruto, serás igual a Dios, serás semejante a Dios. Él confió en esa teología, él comió de ese fruto y cuando vino el juicio, su vida se derrumbó. Piense usted en los hombres, en la generación que vivió antes del diluvio, mientras Noé, el pregonero de justicia, hablaba acerca del juicio, hablaba acerca de arrepentimiento y la gente decía, nunca ha llovido, no sabemos qué es llover, lo que tú dices es una mentira. Confiaron en sus propios pensamientos. Cuando vino el juicio, no solamente cuántos de ellos vivieron, ¿qué de ellos sobrevivió? Nada. Piense usted en Sodoma y Gomorra. Piense usted en Israel, en las ocasiones en las que fue llevado al exilio. Piense usted en Israel cuando enfrentaron el juicio en el año 70. Piense usted en muchas personas que han puesto su confianza en sus propios razonamientos y que no ha sido un año nuevo lo que los ha traído a juicio, sino que cuando Dios los llama a juicio, simplemente no queda nada. No solamente de la persona, no estoy hablando de la aniquilación. Ni la persona ni sus obras permanecen. El asunto que está tratando el apóstol Pedro es un asunto fundamental porque tenía que ver con la manera en que estos hombres iban a enfrentar el juicio, cómo esta iglesia iba a enfrentar el juicio, cómo el fuego, dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4 verso 17. ¿Alguien quiere leer este texto, por favor? Primera de Pedro 4, 17. ¿Dónde iba a quemar primero el fuego? La casa. En la casa. Ahora, si el fuego quemaba la casa y si aquellos de la casa que tenían la verdad no permanecían porque no la obedecieron, ¿cómo están entonces aquellos que ni siquiera la conocen? ¿Se da cuenta de lo terrible? Mis hermanos, el apóstol Pedro insiste, refuerza esta verdad con lo que dice en el verso 12. Aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. El apóstol Pedro está diciendo, en otras palabras, el día del Señor juzgará todo aquello en lo que el hombre ha confiado, todo aquello en lo que el hombre ha puesto toda su esperanza y toda su confianza. En el caso de los judíos, está diciendo el apóstol Pedro, en el día del juicio el Señor quemará todo aquello en lo que los judíos pusieron su esperanza, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, será deshecho por el juicio de Dios, no lo verán más. ¿Y dónde quedarán ellos? Cuando tú ves que todo en aquello en lo que tú habías confiado comienza a derrumbarse, ¿cómo te sientes? La esperanza simplemente se te acaba. Mis amados hermanos, creo que al iniciar un nuevo año, nosotros como creyentes tenemos que mantener, que ajustar nuestra visión, que ajustar nuestra perspectiva y entender que nosotros, algo que debe dirigir nuestra perspectiva es entender que nosotros, como todos los seres humanos, un día enfrentaremos el juicio de Dios y el juicio tendrá que ver sobre aquello en lo que tú pusiste tu confianza cada minuto de tu vida.
lo que determinó tu estilo de vida, tu forma de vivir. Si tú pusiste tu confianza en la filosofía de este tiempo, si tú pusiste tu confianza en los pensamientos humanos, tu vida simplemente no permanecerá de pie. Terminará completamente arruinada. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. Dos aspectos. Si el apóstol Pedro estuviera hablando del fin del mundo como lo hablan los apocalípticos, por ejemplo, hay quienes, si usted ve o lee algunas de las investigaciones de algunos científicos, algunos piensan en que el hombre pueda emigrar a otro planeta donde haya condiciones semejantes a las de este planeta. Ahora, ese tipo de personas que tienen esas ideas pueden devalorar algunas cosas aquí en la tierra. O sea, pueden vivir con la idea de que ¿para qué hago cosas aquí si el mundo se va a acabar? Mejor comienzo a ahorrar para que cuando emigremos a otro planeta, ahí pueda yo ser una persona próspera, según sus ideas. Pensemos en esto. Si esta fuera la mentalidad del apóstol Pedro, aún así su argumento es válido. Si el mundo se va a acabar, ¿cómo es que nosotros debemos vivir como cristianos? Pero ese no es su argumento. Él no está hablando del fin del mundo, de que el planeta se va a acabar. Él está hablando de que todo aquello en lo que los hombres han confiado ha de ser destruido. Ahora la pregunta es, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seamos? Si todo aquello que el hombre ha inventado para edificar su vida va a ser traído a juicio y no va a permanecer, entonces, ¿en dónde debe estar nuestra confianza? ¿Sí me está entendiendo? ¿En dónde debe estar nuestra confianza? Y eso tiene que hacer que evaluemos la manera en que estamos viviendo. En alguna otra oportunidad les he dicho, a veces como creyentes cometemos el error de decirle a nuestros hijos, vete a la escuela para que seas alguien en la vida. Ahora, a la luz de las palabras del apóstol Pedro, si eso que les están enseñando en la escuela, esa metodología de enseñanza con su ateísmo, con su evolucionismo, no va a pasar la prueba del juicio de Dios, ¿en qué estamos haciendo que nuestros hijos pongan su confianza? Toma en cuenta que desde este púlpito nunca hemos dicho que no deben ir los niños a la escuela, pero siempre hemos enseñado que no podemos poner nuestra confianza en esa filosofía de enseñanza. Si eso no va a pasar la prueba de fuego, se me trabó la lengua, la prueba de fuego, si no va a pasar la prueba de fuego, ¿dónde está sostenida nuestra vida? Si estamos confiados en la enseñanza de nuestros maestros ateos, de nuestros maestros que no entienden la palabra de Dios, mis hermanos, ¿sobre qué se está sosteniendo? Aplicándolo, el apóstol Pedro era una manera de decirle a los creyentes, mis hermanos, si el judaísmo va a ser destruido, si el sacerdocio va a ser destruido, si los sacrificios van a ser destruidos, vayamos por ejemplo a la carta a los hebreos donde se hace la misma advertencia. Si ese pacto va a pasar, tengan en cuenta que si ustedes permanecen en ese pacto antiguo y cuando ese pacto antiguo sea destruido, ustedes serán destruidos también. ¿Sí me están entendiendo? Por eso la urgencia de los apóstoles a que aquellos hombres, aquellas iglesias confiaran plenamente en Cristo, porque si fluctuaban en su confianza, el mismo fin que iba a tener toda esa estructura sería el mismo fin de aquellos que habían confiado en esa estructura. Si todo esto, mis hermanos, va a ser destruido, si la filosofía de Platón, el razonamiento de todos estos hombres del
pasado, del presente, va a ser destruida, ¿vale la pena cimentar nuestra vida ahí? ¿Vale la pena fundarla ahí? Si la misma vida de ellos no soportó la prueba de fuego, ¿recuerda usted cuál fue el fin de Freud, me parece? Nietzsche. Locos. Si lo que ellos creyeron no sirvió para salvar sus propias vidas, ¿por qué permitir que nuestros hijos se lean sus libros cuando ellos murieron locos? Si no pudieron salvarse a sí mismos. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Cuando la vida de ellos fue puesta bajo el fuego de la prueba, simplemente todo lo que ellos creyeron y que realmente lo creían porque vivieron de acuerdo a lo que ellos creyeron, simplemente se consumió hasta no quedar nada. ¿Por qué entonces permitir que nuestros hijos funden su vida sobre lo mismo? Sería tan absurdo como si yo construyera mi casa de paja en un lugar donde frecuentemente hay incendios y mi casa se consume hasta no quedar nada y después le dijera a mi hijo, ten pacas de paja para que construyas tu casa. Sería tan absurdo como eso. Si mi casa ha sido quemada tantas veces, ¿por qué seguir construyendo con el mismo material? Ese es el argumento de Pedro. Es el argumento de Pedro. Ellos miraban hacia adelante. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, el templo estaba de pie, el sacerdocio estaba de pie, los sacrificios estaban de pie. Parecía que ese templo nunca iba a caer. Pedro miraba hacia adelante y decía, eso va a ser consumido. Ahora nosotros miramos hacia atrás y decimos, eso sí fue consumido. Pero Cristo permanece. Su palabra permanece. Así que nosotros, hermanos, no nos enfrentamos a un problema pequeño de decir, bueno, estamos al inicio de un nuevo año. El asunto central no es qué es lo que tú vas a hacer en este año. El asunto fundamental es sobre quién vas a construir tu vida o sobre quién la estás construyendo y qué tipo de elementos estás utilizando para construir tu vida. Porque te repito, tarde o temprano, nuestra vida será traída a juicio. Seremos traídos a juicio. De ahí la persuasión del apóstol Pedro a la iglesia cuando les dice qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir. Y cuando utiliza estos dos términos, santa y piadosa manera de vivir, está concentrándose en la enseñanza del Señor Jesucristo, en la enseñanza de toda la Escritura, porque a lo largo de la Escritura nos damos cuenta que obedecer la palabra de Dios, obedecer a Cristo, es vivir de manera santa y piadosa. Así que el apóstol Pedro está volviéndolos a la Escritura. En ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento, así que los está volviendo al Antiguo Testamento. ¿Quieres vivir de manera santa y piadosa? Tienes que obedecer la palabra de Dios, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales reina la justicia. Hermanos, hermanas, creo que la mayoría de nosotros al inicio de un nuevo año podemos hablar de todas las cosas buenas que nos han pasado en el año que termina. Vamos a hablar muy poco de las cosas malas. ¿Por qué? Porque algunas nos causan vergüenza, nos causan tristeza, nos causan amargura. Pero cuando tú y yo seamos llevados a la presencia de Dios, Dios no va a hablar de lo que a ti y a mí nos va a gustar escuchar. La única manera es que
de que nuestro pasado vergonzoso no salga a la luz en el día del juicio es que estemos en Cristo. Si estamos en Cristo, tu pasado y mi pasado vergonzoso nunca saldrá a la luz. Pero si no estamos en Cristo, tu pasado vergonzoso, aquello que a ti y a mí nos da miedo que otros se enteren, y la verdad es que todos estamos en esa misma situación, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Es decir, si tú te enteraras de mi pasado vergonzoso, probablemente dirías, ¡ay, no puedo creerlo! Pero el que digas, ¡ay, no puedo creerlo!, no te exime de tu propio pasado vergonzoso. ¿No es verdad? Porque eso es lo mismo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. Tú que juzgas, olvidas que serás juzgado. Porque no hay justo ni aún uno. Y ese pasado que tanto puede causarte vergüenza y que a lo mejor esperas que llegue un año nuevo para decir que este año viejo se lleve todo lo que hice y este año nuevo me traiga mejores cosas, tenga una mejor solución para tu vida. La sangre de Cristo se lleva todo nuestro pasado. El sacrificio de Cristo se lleva todo nuestro pasado. Todo nuestro pasado, porque al morir, al ser llevados a la cruz junto con Cristo, somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Y cuando el Señor nos ve, simplemente nos ve tan perfectos que para Dios, al estar en Jesucristo, los que hemos creído en Él no tenemos pasado, porque hemos sido crucificados en Cristo, muertos en Cristo, pero ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. No hay pasado. No tenemos pasado. Así que usted y yo podemos encarar con confianza el día del juicio, pero esa misma confianza nos debe llevar a una vida obediente, sabiendo que Cristo murió por nosotros para darnos una vida nueva, realmente nueva. Creo que nosotros como cristianos a veces debemos recordar o necesitamos recordar que año nuevo no es borrón y cuenta nueva, más bien estar en Cristo es borrón y cuenta nueva. La sangre de Cristo para nosotros es ese borrón y cuenta nueva que tanto anhelamos. Hay tanta gente que espera el año nuevo para decir, ahora sí, a empezar de nuevo, a ser diferente, a echarle ganas, a cambiar en esto, a cambiar en aquello. ¿Y cuánto tiempo pasa y vuelven a ser las mismas personas? Porque de verdad te digo, dijo el Señor Jesucristo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo contestó con mucha sabiduría, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Si Nicodemo estuviera en nuestros tiempos, él diría, ¿cómo puede un hombre viejo, con tantos años nuevos que se han convertido en años viejos, comenzar de nuevo? ¿Cuántas veces Nicodemo, y no creo que Nicodemo haya esperado un año nuevo para comenzar de nuevo, pero cuántas veces Nicodemo trató de comenzar de nuevo y simplemente no pudo? Hasta que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es el año nuevo, el problema es que es año nuevo con la misma persona de siempre. Y tu año nuevo va a ser tan igual que el año pasado si sigues siendo la misma persona de siempre. Porque a ti te es necesario nacer de nuevo. Y te aseguro que cuando nacemos de nuevo, tenemos la certeza que en el día del juicio seremos absueltos por la misericordiosa paciencia del Señor, porque Él nos va a hallar justificados en Cristo. Y oro porque cada uno de nosotros, cuando el fuego de la prueba llegue a nuestra vida, sea evidente que nuestra vida está cimentada en Cristo, edificada en Cristo y permanente en Cristo. Así caerán lluvias,
golpearán ríos y soplarán vientos, pero tu vida va a permanecer. Va a permanecer. Mis hermanos, yo no sé cuántos fuegos a lo largo de este año consuman nuestras obras. Yo no sé cuántos fuegos consumieron tu vida pasada. Hubo muchas experiencias en mi propia vida que al ser pasado por el fuego de la prueba me di cuenta que necesitaba cambiar de material en lo que estaba viviendo, que necesitaba arrepentirme y obedecer en algo que pensaba que estaba obedeciendo. Yo no sé cuántas pruebas el Señor pondrá en este año a lo largo de tu camino, pero ten por seguro una cosa: Él tiene un mayor propósito que tu seguridad, que tu comodidad. Él tiene un mayor propósito. Él tiene el propósito de formar a Cristo en tu vida, y eso hará que el fuego consuma lo que no contribuye a ese propósito. Golpeará tu orgullo, golpeará tu egoísmo, tu avaricia, tu mezquindad, golpeará tu vida con el único propósito de hacerte semejante a Jesucristo. Y cuando sientas ese golpe, no digas: si tuviéramos otro gobierno, si tuviéramos otra educación, no pienses en eso. Más bien piensa en la oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte y hacerte un poco más semejante a Jesucristo. Para que cuando el mundo sea juzgado, tú no seas condenado con el mundo, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Para que cuando el mundo sea condenado, tú y yo no seamos condenados con el mundo, porque ya lo hemos sido en Cristo Jesús.